¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video de este canal Ergo Hackers. En esta ocasión vamos a ver el top 5 de tecnologías o de soluciones que nosotros hemos visto que se han desarrollado a través del año y que van a tener un impacto hacia el final de 2021 y por supuesto hacia inicios de 2022. Y es que no solo somos nosotros los que decidimos qué tecnologías o qué tendencias son las más importantes, sino que los distintos eventos de seguridad que hemos atendido, incluyendo por supuesto los más importantes, los que se realizan en Estados Unidos y en Europa, que nos dan la razón y que van encaminados hacia estas soluciones. Cabe destacar que este es un video corto solo para dejarles saber a ustedes más o menos hacia dónde va encaminado el campo de ciberseguridad en cuanto a soluciones o tecnologías se refiere. No es que vayamos a entrar en profundidad en cada una de las soluciones o cada una de las tecnologías, pero sí van a llevarse una idea de qué tecnologías son por si las quieren investigar o por si quieren certificarse en una de estas tecnologías. Pero nada, sin más, vamos al video. Bueno, la primera tecnología en la que nos deberíamos de enfocar es XDR, que es Extended Detection and Response, que es una evolución de EDR, ¿verdad? Ahora, esta es una tecnología que se ha venido mencionando muchísimo en los eventos de seguridad y es que ha cobrado mucha más importancia por lo que hace. Y bueno, ¿qué hace? Como saben ustedes, hay muchas soluciones de ciberseguridad. Tenemos firewalls, tenemos DLPs, tenemos IPS, tenemos antivirus, etcétera, etcétera. Tenemos muchos dispositivos y todos estos dispositivos generan alertas o eventos de seguridad. Entonces, en un Secure Operations Center se vuelve inmanejable la cantidad de alertas que podemos llegar a tener al día o a la hora, ¿no? Entonces, XDR nos ayuda a manejar esta fatiga de alertas, es decir, la cantidad de alertas que tenemos, disminuir los falsos positivos a través de correlacionar todos esos eventos o todas esas alertas que pueden venir otra vez de dispositivos o soluciones de seguridad como es un firewall, pero también que pueden venir de servidores como tal, pueden venir de un Active Directory, pueden venir de un servidor de correos, pueden venir de servidores, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la cantidad de alertas que tenemos, tanto de dispositivos de seguridad como de dispositivos directamente instalados en nuestra red, puede ser muy alta, puede causar fatiga y puede causar muchos falsos positivos. Entonces, XDR nos ayuda a correlacionar todas estas alertas, aplicar inteligencia artificial o machine learning sobre estas alertas y podérselas enviar, digamos, de una forma limpia a un SIEM o a un sistema de orquestación de respuesta ante incidentes, ¿no? Y es que la inteligencia artificial también ha tomado mucha importancia, entonces XDR trata de explotar esto. Recuérdense que la respuesta ante incidentes donde venía un analista, analizaba los logs, veía qué se podía hacer, es una respuesta a incidentes muy tardada y yo les diría que hasta obsoleta ya hoy en día, ¿no? Ahora dependemos mucho de la inteligencia artificial, entonces qué mejor tener un motor que esté alimentando esa inteligencia artificial para poder tomar decisiones en cuestión de milisegundos. Pero bueno, entonces, ¿dónde quedó EDR ahora en el campo de ciberseguridad? Y bueno, EDR sigue siendo muy importante porque es Endpoint Detection and Response y sí que es de suma importancia tener un EDR hasta el momento, ¿no? Pero vamos, un par de años atrás, 3, 4 años atrás, un EDR era clave para la respuesta a incidentes. Ahora hemos evolucionado un escalón hacia arriba y hemos evolucionado al XDR, ¿no? Y es que el EDR está muy atado al endpoint, a un buen manejo del endpoint, a una solución del endpoint como tal, mientras que XDR obtiene información de absolutamente todas las fuentes que les acabo de comentar y muchas más, ¿no? Entonces, veamos XDR como una evolución del EDR. Bueno, la siguiente tecnología es Zero Trust o cero confianza. Y bueno, esto ha cobrado, digamos, auge en el 2021 a raíz de todas las soluciones que se han venido trabajando. No es que sea algo nuevo para nada, esto ya es una solución o una implementación o un framework que se viene trabajando desde hace muchos años, pero en el 2021 ha cobrado mucho auge, en especial por el tema de la pandemia, ¿no? Donde todo el mundo tuvo que ir a sus casas a trabajar, entonces la cero confianza sí que cobró mucha más fuerza, mucha más potencia en cuanto a ciberseguridad. Y es que el principio del Zero Trust es bastante básico y como su nombre lo indica es no tener confianza en absolutamente nadie ni ningún dispositivo. Anteriormente se manejaban todo el tema alrededor del perímetro, ¿no? El perímetro era el que definía qué se confiaba y en qué no confiaba. Teníamos la zona desmilitarizada, donde te poníamos nuestros servicios dando internet y atrás de la DMZ pues teníamos toda nuestra red interna donde pues, supuestamente confiábamos en todas las actividades que se estaban haciendo dentro de esa red interna eran pues legítimas, ¿no? Sin embargo, con la adopción de la nube, con la adopción del home office, con la adopción de Bring Your Own Device, con la adopción de muchas tecnologías,
la cero confianza ha tomado muchísima fuerza. Y es que, otra vez, la idea detrás de Zero Trust es no confiar en absolutamente nadie. Esto implica usuarios, dispositivos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y podríamos resumir en 5 puntos claves para la implementación de un Zero Trust o de un Zero Trust Framework o Zero Trust Networks, como le quieran llamar. El primero es que el usuario debe presentar credenciales y esto es mejor utilizado si lo presenta a través de un certificado digital. La segunda idea es hacer lo mismo solo que con dispositivos, es decir, un certificado digital o algún tipo de credencial amarrada a un dispositivo en sí. La tercera es verificar el estado de salud del dispositivo. Un ejemplo muy claro es los teléfonos móviles, ¿no? Si ya fueron ruteados o ya les aplicaron un jailbreak, si es el caso de iOS. Bueno, ¿qué tanto podemos confiar en esos dispositivos si ya fueron vulnerados en cierta forma y ya no tienen los permisos o los controles de acceso de fábrica que deberían de traer, ¿no? Entonces, un chequeo de salud del dispositivo, otra vez, yo utilicé el ejemplo de móviles, pero esto aplica para cualquier tipo de dispositivo, es necesario para implementar un Zero Trust. El cuarto sería utilizar un múltiple factor de autenticación. Recuérdense que para que sea un múltiple factor de autenticación o un doble factor de autenticación tiene que cumplir por lo menos uno de los siguientes 3 aspectos. Algo que yo sé, podría ser un password, podría ser un PIN, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que yo tengo, podría ser un token físico, una tarjeta de proximidad, etcétera, etcétera. O algo que yo soy, que son los famosos biométricos. Entonces, implementar un múltiple factor de autenticación es de suma importancia para poder llegar a alcanzar Zero Trust. Y por último, saber qué privilegios mínimos le podemos dar al usuario o al dispositivo para que puedan hacer la tarea que requieren hacer. Es decir, no simplemente decir, bueno, como ya confío en el dispositivo, le voy a dar permiso para todos, sino que a pesar de que yo ya confío en el dispositivo porque hizo estos 4 chequeos, le voy a dar permisos restringidos únicamente para hacer la tarea que necesitan hacer. Y bueno, básicamente estos 5 puntos se tendrían que implementar para llegar a alcanzar un Zero Trust. La tercera tendencia o tecnología que ha cobrado mucho auge en el 2021, y otra vez, no es que sean nuevas, simplemente que con las necesidades que se lanzaron a raíz de la pandemia y las necesidades que se han venido lanzando a raíz del home office, han cobrado mucho más auge, ¿no? Es el famoso WEBA, User and Entity Behavior Analytics, y como su nombre lo indica, es simplemente ver cuál es el comportamiento normal de los usuarios y las entidades, y cuando hablamos de entidades nos referimos a equipos, ¿verdad? Como tal, cuál es el comportamiento normal de estos dispositivos o de estos usuarios dentro de la red, y cualquier desviación de ese comportamiento normal lanzaría una alerta o lanzaría un evento de seguridad de un posible compromiso, ¿no? Un ejemplo muy claro es que el usuario de repente trabaja en finanzas y tiene que enviar un reporte todos los días y bueno, el reporte pesa 10 megas, 5 megas y ese reporte o ese tráfico sale afuera de la red porque de repente lo tiene que enviar a alguna superintendencia o algún ente regulador. Sin embargo, un día, de la noche a la mañana, ya no envió 10 megas o 5 megas, sino que envió 100 gigas. Entonces, eso aplicándole la inteligencia artificial y el machine learning, que es parte fundamental de la creación de un WEBA, nos podría decir, ok, aquí hay algo malo y es posible que haya un command and control, ¿no? Que esté comunicándose hacia un servidor malicioso para extraer o exfiltrar información. Entonces, el WEBA depende mucho de la inteligencia artificial y de machine learning, vaya sorpresa, pero es una de las tecnologías que nos ha debido ayudar mucho en cuanto a la correlación. Por ejemplo, hay muchos proveedores que están implementando XDR con WEBA, especialmente los SIEM de siguiente generación, ¿no? Pero bueno, en pocas palabras, eso es el WEBA. Bueno, y la cuarta tendencia que hemos visto, y esto a pesar de que ya otra vez es relativamente viejita, es el Identity and Access Management. Y es que de repente esta no es una tendencia o una tecnología singular o una tecnología que podemos aislar, sino que es la colección de varias técnicas para lograr un control de acceso seguro sobre los usuarios, ¿no? Entonces hay muchas formas de implementarlo, de hecho hay muchos frameworks dedicados a implementar o a la implementación de un IAM. Sin embargo, nosotros hemos visto que muchos proveedores de talla mundial han utilizado un approach de 5 sencillos pasos para la implementación correcta de un IAM. El primer paso sería definir cómo los usuarios están siendo identificados dentro de un sistema. Y es que esto es clave porque hay muchas formas de identificar a un usuario, entonces debemos definir y estandarizar una, ¿no? ¿Cuál es mejor que otra? Eso ya dependerá del negocio, pero sí que la estandarización siempre es importante para poder no solo tener una buena medición, sino tener un buen control, o el famoso gobierno y gobernanza. La segunda es cómo le asignamos roles a esas entidades que se están autenticando dentro del sistema. ¿Cuántos roles podrían tener? ¿Cuántos permisos tiene cada rol? El ciclo de vida de los roles, cuándo se los asignamos, cuándo se los quitamos, cuándo los damos de baja, qué pasa si se van de vacaciones, qué pasa si un rol tiene conflicto con el otro, es decir, cómo manejamos los roles. Por ejemplo, Windows implementa el famoso Airbag o Role Based Access Control, donde le ponemos roles a un usuario y dependiendo de los roles que tienen asignado ese permiso,
pues así se les da el acceso a los activos que se requieren, ¿no? Y esto va muy en línea con el Zero Trust, porque el Zero Trust, recuérdense que tenemos que tener el tema de least privilege o need to know, o darle el mínimo de los accesos permitidos o requeridos para realizar un trabajo. El tercer paso va muy ligado a lo que les acabo de mencionar, y es el ciclo de vida de los roles. Cómo les damos de alta, cómo les damos de baja, cómo los modificamos, es decir, un manejo de los roles. Y es que esto es muy importante porque cuando una persona se cambia de puesto dentro de la organización o se va de la organización o bueno, pasa alguna modificación de la organización, por lo general no se tiene un buen manejo de estos roles, entonces la persona empieza a acumular permisos y de repente llega a tener una serie de permisos que no debería de tener para el rol que tiene y que le dan carta libre para hacer actividades que no debería de hacer. Bueno, y el cuarto y el quinto paso creo que lo podríamos sumarizar o resumir a uno solo, y es cómo vamos a manejar los controles o los permisos o los dispositivos de seguridad o los controles de seguridad o las soluciones de seguridad que tengan dentro de la empresa basada en la información que ya tenemos, es decir, basada en la información de los roles y los usuarios que ya tenemos. Y es que muchas veces se asume que los roles y los usuarios van únicamente ligados a una persona física como tal, pero pueden haber roles y usuarios que van ligados a dispositivos de red, pueden haber roles y usuarios que van ligados a una aplicación o a un aplicativo en específico. Entonces hay que tomar en cuenta esto también, porque si bien podemos restringir a un usuario o a una persona física de acceder a cierta información, posiblemente nos estamos olvidando de los roles que le estamos asignando a una aplicación o a un dispositivo de red. Entonces el usuario final, al tener acceso a esa aplicación, va a poder tener acceso a los roles que le estamos asignando a esa aplicación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también, y es por eso que un buen manejo de estos roles y una buena integración de estos roles con soluciones de control de acceso o soluciones de seguridad es muy importante, ¿verdad? Bueno, y por último, yo creo que esta tecnología ni siquiera es una tecnología, ni siquiera valdría la pena destacarla, pero es que sigue siendo muy importante y sigue teniendo mucho auge, y es la nube. Y es que la nube, si bien no es algo nuevo, siguen pasando los mismos problemas o seguimos cometiendo los mismos errores cuando empezamos a decidir si migrarnos a la nube o no, qué migrar a la nube, qué proveedores vamos a escoger. Seguimos cometiendo los mismos errores de hace 10 años y es porque no le estamos prestando suficiente atención. Si bien las 4 tecnologías que acabamos de mencionar son implementadas en su mayoría en la nube, no es que tengamos que decidir sí o sí siempre irnos a la nube. Y bueno, y en el caso en el que ya hayamos decidido irnos a la nube, es cómo nos vamos a ir. A mí me gusta resaltar mucho el framework CSA STAR, que por sus siglas significa Security, Trust, Assurance and Risk. Y es que el Cloud Security Alliance o CSA nos da un framework excelentísimo para tomar una decisión sobre qué controles vamos a aplicar sobre nuestras tecnologías en la nube, qué proveedor podríamos elegir. Y bueno, es un framework en general donde podríamos basarnos para decidir qué estrategia tenemos para migrarnos de nuestro data center hacia la nube. Y bueno, este es un top 5 de tendencias de seguridad que hemos visto bien marcados en todos los eventos que hemos asistido. Y es que nuevamente, derivado de la pandemia, tuvimos que hacer muchas modificaciones en el campo de ciberseguridad, así como en el campo de los negocios, ¿no? Entonces, estas 5 tendencias nosotros les recomendamos echarles un ojo, ponerles un ojo, de repente ver cierta documentación o incluso hasta certificarse. Si vieron algo nuevo o aprendieron algo nuevo, por favor compartan, suscríbanse. Nos van a ayudar muchísimo a crecer y a que la educación o este tipo de contenido llegue a más personas de forma gratuita. Y nada, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado y nos vemos muy pronto.